Cordial saludo. Nos presentamos como el equipo número 27, conformado por los estudiantes Diana Carolina Ríos Villa, Juan Manuel Bermúdez Tafurt, Lina María Alzate Castrillón y quien les habla Nubia Daniela Roles Portillo. Somos parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estamos aquí para exponer nuestra solución a lo estipulado en la guía de actividades para el curso Fundamentos en Psicología Educativa, específicamente para la tarea 2, Evolución Histórica, Teorías Tradicionales y Emergentes de la Psicología Educativa, en el paso 5, Exposición sobre los teóricos relevantes para la psicología educativa. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Lev Vygotsky. Él es un influyente psicólogo ruso cuya obra ha marcado un hito en el campo de la psicología educativa. Él nació en 1896. Vygotsky dedicó su vida a entender cómo se desarrolla el conocimiento humano y cómo el entorno social influye en este proceso. Bueno, vamos a iniciar con uno de los conceptos más relevantes que Vygotsky introdujo, y es el de la zona de desarrollo próximo. Esta idea se refiere a la distancia entre lo que un estudiante puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con la ayuda de un maestro o de un compañero que sea más competente. Según Vygotsky, la enseñanza debe centrarse en esta zona, ya que es aquí donde se produce el mayor aprendizaje. Ahora vamos a hablar de la importancia del contexto cultural. Bueno, además Vygotsky enfatizó que la importancia del contexto cultural en el aprendizaje, a diferencia de otros teóricos que se centraron en procesos individuales, Vygotsky argumentó que el desarrollo cognitivo está profundamente influenciado por la cultura y por la interacción social. Esto significa que las herramientas culturales como el lenguaje y los símbolos son esenciales para el aprendizaje. Otro de sus aportes significativos es la idea de que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también es una herramienta fundamental para el pensamiento. Vygotsky creía que el lenguaje permite a los individuos organizar sus pensamientos y desarrollar habilidades cognitivas más complejas. Bueno, y por último, Vygotsky también postuló que el aprendizaje es un proceso social. En su visión, los estudiantes aprenden mejor cuando colaboran y comparten ideas en su entorno social. Esto ha llevado a un enfoque más colaborativo en la educación moderna, donde el trabajo en equipo y la interacción son fundamentales. Y para finalizar, los aportes de Lev Vygotsky a la psicología educativa han transformado la forma en la que entendemos el aprendizaje y la enseñanza. Su énfasis en la interacción social y el contexto cultural continúa influyendo en las prácticas actuales, haciendo de su legado uno de los más importantes en el campo de la educación. Muchas gracias. Continúo con mi compañero. Muchas gracias, compañera. Hoy por mi parte yo quiero hablarles de Carles Moneiro. Es un autor contemporáneo que ha hecho grandes aportes a la psicología educativa. Él se ha centrado en investigar cómo aprenden los estudiantes y cómo desde la enseñanza se pueden desarrollar diferentes habilidades que permitan aprender de forma más consciente y autónoma. Algo que me parece realmente significativo es que él no ve a los docentes como alguien que transmite información, sino como especie de un guía que ayuda a los estudiantes a descubrir sus propias formas de aprender. Uno de los conceptos más relevantes es el de la metacognición. La metacognición es básicamente cuando una persona es capaz de reconocer qué estrategias puede usar para aprender, si le funcionan o no y cómo puede mejorarlas. Gracias a esto, el estudiante no solo se encarga de memorizar,
de repetir, sino que se vuelve un poco más reflexivo y analista en lo que puede hacer, en lo que hace y en lo que aprende a pensar de una manera mucho más crítica. También habla mucho de formas de aprendizaje estratégicas, es decir, que una persona puede adaptarse a diferentes situaciones de aprendizaje, saber qué herramienta usar en cada caso, cómo resolver problemas de forma más eficaz o eficiente. En resumen o conclusión, podemos decir que Carles Monerio propone una educación más consciente, más autónoma, donde el estudiante no solo puede aprender de contenidos que se le dan, sino que aprenda a aprender algo que en el mundo actual es muy fundamental. Gracias. Muchas gracias, compañera. Hoy por mi parte yo quiero hablarles de Carles Monerio. Es un autor contemporáneo que ha hecho grandes aportes a la psicología educativa. Él se ha centrado en investigar cómo aprenden los estudiantes y cómo desde la enseñanza se pueden desarrollar diferentes habilidades que permitan aprender de forma más consciente y autónoma. Algo que me parece realmente significativo es que él no ve a los docentes como alguien que transmite información, sino como especie de un guía que ayuda a los estudiantes a descubrir sus propias formas de aprender. Uno de los conceptos más relevantes es el de la metacognición. La metacognición es básicamente cuando una persona es capaz de reconocer qué estrategias puede usar para aprender, si le funcionan o no y cómo puede mejorarlas. Gracias a esto, el estudiante no solo se encarga de memorizar, de repetir, sino que se vuelve un poco más reflexivo y analista en lo que puede hacer, en lo que hace y en lo que aprende a pensar de una manera mucho más crítica. También habla mucho de formas de aprendizaje estratégicas, es decir, que una persona puede adaptarse a diferentes situaciones de aprendizaje, saber qué herramienta usar en cada caso, cómo resolver problemas de forma más eficaz o eficiente. En resumen o conclusión, podemos decir que Carles Monerio propone una educación más consciente, más autónoma, donde el estudiante no solo puede aprender de contenidos que se le dan, sino que aprenda a aprender algo que en el mundo actual es muy fundamental. Gracias. Gracias, compañera, por darme continuidad. Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo, escritor y periodista estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en la inteligencia emocional. Su libro más famoso fue La inteligencia emocional, porque es más importante que el consciente intelectual. Este libro se publicó en 1995 y popularizó mucho este concepto. Tuvo un gran impacto en áreas como la educación, la psicología y el liderazgo en el ámbito empresarial. Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones y así reconocer y entender las emociones de los demás. Daniel Goleman identifica unos conceptos claves en medio de la inteligencia emocional, como son la autoconciencia, que es conocer nuestras propias emociones, fortalezas y debilidades y cómo afectan esto a los demás. También la autorregulación, que es controlar o redirigir emociones e impulsos negativos. La motivación, que es tener la pasión por lo que se hace y la persistencia en alcanzar algo más. La empatía, que es comprender los sentimientos y necesidades de los demás, y las habilidades sociales, que es manejar las relaciones de forma eficaz para influir pues, en un trabajo en equipo. En cuanto a los aportes de Daniel Goleman, sus aportes a la psicología educativa principalmente es a través de su trabajo sobre la inteligencia emocional. Daniel Goleman
popularizó esta idea de la inteligencia emocional que no se limitaba solamente al coeficiente intelectual, sino que incluía habilidades emocionales como la empatía, la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, como se los había mencionado anteriormente. También Daniel Goleman argumenta que los estudiantes con altas habilidades emocionales tienen más éxito en la escuela o en el colegio porque pueden manejar mejor el estrés, resolver conflictos de una mejor manera y trabajar con facilidad en equipo. Esto lo llevó a la conclusión de que podía hacer programas de inclusión en los programas de aprendizaje socioemocional en las escuelas. También Daniel Goleman propone que la educación se debe incluir explícitamente en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales desde edades tempranas, que eso nos ayuda a contribuir a la formación integral de los estudiantes y futuramente pues como personas. También Goleman se basa en hallazgos de la neurociencia. Él explica que las emociones afectan directamente la capacidad de la atención, la memoria y la toma de decisiones. Y esto influye en las prácticas pedagógicas pues, que buscan tener un ambiente emocional positivo día a día en las aulas escolares. Por último, pues podemos decir que promueve la inteligencia emocional. Esto fomenta un mejor manejo en cuanto a la agresividad, el bullying y otros componentes pues, que son negativos en el ambiente escolar. Muchas gracias por su atención.